Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 4 de septiembre. Atención porque se viene una nueva marcha. Para los que querían marchar, se viene. Entonces, 12 de septiembre convocan el Frente Sindical, las CTA, la UTEP, a una movilización frente al Congreso para bancar a los jubilados, que hoy marchan también. Hoy marchan, nueva movilización de los jubilados. Ayer hubo otra movilización de judiciales, los cagó a palo la Policía Federal, como para tener un poco en el panorama, en el radar, lo que sucede, ¿no? Que ya es como una constante. Salís, te movilizás, te pega la policía. Los estatales están en alerta. Hoy hay paro en el Hospital Garrahan. Atención con eso, un rato nos vamos a ocupar. Va aumentando la conflictividad. Mientras aparece una polémica con la inflación. ¿Qué pasa con los datos del INDEC? Y algunos que están diciendo, che, yo empiezo a creer que no es tan así como que hay 4% de inflación. Salieron intendentes de la provincia de Buenos Aires a decir, a mí 4 no me da acá, y a empezar a cuestionar el dato de INDEC. Ojo con eso, porque ya empieza ahí a generarse, yo no veo que la inflación esté bajando en mi bolsillo. Sí, claro. Además más de percepción que de dato oficial, ¿no? Hay cosas medio ilógicas, ¿no? Después, sí. Ahora nos vamos a ocupar de eso. Pero bueno, en principio también aumenta el tren. Digo, ya que para los que laburan y viajan en tren y ven que la inflación está bajando, bueno, aumenta el tren, aumenta el bondi, cosas que están pasando. Crisis en los kioscos, loco, ni para el kiosco hay. Hoy una nota de crónica interesante que vamos a repasar. Día de rosca en el Congreso y Milei cada vez más oscuro, con cuestionamientos, más una vuelta por el mundo. Todo eso en el resumen mientras le dejan un like, un comentario y arrancamos. Marchas contra el veto de Milei. Los principales referentes del Frente Sindical de la Corriente Federal, es decir, sectores que integran la CGT, pero no todavía la CGT en pleno, junto a la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la UTEP, la Unión Trabajadora de la Economía Popular y Territorios en Lucha, anunciaron una movilización al Congreso para el próximo jueves, 12 de septiembre. Van a movilizar y a concentrar frente al Congreso de la Nación para reclamar contra el veto de Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria y rechazar, como ya vienen haciendo en distintas instancias, el DNU 7023, el DNU de Sturzenegger, que eso sigue vigente, Mientras tanto charlamos de otras cosas, discutimos otras cuestiones, pero el DNU de Sturzenegger sigue ahí, salvo la parte laboral, ¿no? Y eso con mayoría simple lo volteás. Sí, pero no parece haber intenciones. Para los que estaban haciendo cuentas raras de 2/3 de no sé cuánto, de no sé qué, eso con tener uno más que los libertarios lo volteás el DNI. Está bueno el del DNU. Hay gente sacando cuentas para hacer un juicio político y no pueden tumbar un DNU, ¿no? Es como raro todo. Bueno, escuchemos varios testimonios recolectados por Canal Abierto. Sergio Palazzo, secretario general de la Bancaria y diputado nacional, dijo que deberían estar garantizados los 2/3 de la Cámara para rechazar el veto de Milei. Yo creo que si todos los diputados y diputadas y senadores y senadoras que expresaron su voluntad tanto en el aumento del haber jubilatorio, en el presupuesto universitario y recuperar el fondo de incentivo docente, mantienen su postura y su voto y sus convicciones, deberíamos tener garantizados los 2/3, por lo menos en este tema del veto jubilatorio, que es el primero que ha salido. Así que espero que nadie cambie sus convicciones por ninguna otra cosa y la sostengan. Con esto tendríamos garantizado y, por supuesto, sosteniéndolo en la calle y acompañando a nuestros jubilados, jubiladas, pensionadas y pensionadas. Creo que necesitamos la gente, los trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas en la calle ese día, para que aquellos legisladores que tengan un mínimo de duda de cambiar su voto no lo cambien y sigan manteniendo su voto afirmativo para poder derrotar el veto de Milei. Qué curioso hablar de legisladores que tienen dudas, ¿no? Es como raro. Está bien, obviamente Palazzo lo plantea en esos términos porque no puede decir, mira, hay algunos que ya se están acomodando. Claro. Hay unos ensobrados que están meta-Banelco, ¿te acuerdas de la ley Banelco? Sí. Ahora, legisladores con dudas, seamos buenos, ¿no? Bueno. ¿Qué duda podés tener? Si es una discusión que además ya tuvo el Congreso, pasó por diputados, pasó por el Senado, se aprobó en el Congreso la ley de aumento para los jubilados y ahora vuelve el veto. ¿Cuál sería la duda del que ya votó de una manera a votar de otra? Bueno, viste que... Pará, lo pensé bien y creo que los jubilados en realidad están bárbaros. Sí, bueno, viste que hay formas convincentes también. Sí. Hay formas muy lindas de convencer a la gente. El doctor Billetín. Sí, bueno. Yo tenía dudas y la verdad que me las despejaste todas con esta Ibalijón. Tomá.
Tomá una valija por la cabeza, tomá. Sí, para gracias. sacarte las dudas. Ay, ahora tengo todas certezas. Bueno, también Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, sobre el mensaje de la movilización del 12 a los jefes de los bloques de diputados. Es muy importante que distintas expresiones del movimiento sindical estemos convocando porque estamos sufriendo una ofensiva enorme, no solamente con el tema de la jubilación, se está padeciendo en las provincias los recortes que han sufrido los distintos presupuestos, hay una situación que empieza a ser muy preocupante en el sistema educativo, hay una amenaza de veto universitario, entonces es bueno que el sindicalismo asuma la responsabilidad de convocar a trabajadores, trabajadoras y también al pueblo en general a tratar de ponerle límites a este gobierno. ¿Qué esperan para el 12? Esperamos una gran concurrencia, esperamos también que los jefes de los distintos bloques se hagan cargo de recibir la nota que vamos a presentar y de tener una respuesta para poder informarle a toda la gente que aquellos que votaron por la movilidad jubilatoria están dispuestos a votar ahora en contra del veto. El trabajo parlamentario también intenso, ¿no? El trabajo parlamentario va a ser intenso porque, bueno, cada día, cada hora que pasa, ganar una voluntad nos va a significar la posibilidad de juntar la mayoría que hace falta, estamos cerquita, para rechazar el veto. Bien, ahí Hugo Yasky dice que está cerca la Cámara de Diputados de tener los 2 tercios necesarios para rechazar el veto, después necesitan los 2 tercios del Senado para tumbar finalmente el veto. Bueno, esta movilización es en parte para que los que tengan dudas digan, ok, también hay un montón de gente afuera. Estaba también la movida de estos días que comentábamos, lo de la junta de firmas, 1 millón de firmas, una movilización en la calle, digamos, distintas herramientas en simultáneo y cada uno con la suya para presionar, ¿no? Para que los que tengan dudas digan, tengo más, y se demuestran, digan, tengo más dudas. Y salen más caras mis dudas. Sí, ahora que lo pienso, podemos arreglar. Tengo un 10% más de dudas. Ay, nos reímos para no llorar. Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de la CTA Autónoma, dice que la unidad no es por espanto, es por dignidad y conciencia de clase. La gravedad, la crueldad de las medidas que está tomando el gobierno de Milei contra los sectores más desposeídos, los jubilados y las jubiladas, en este caso, las niñeces, los trabajadores y trabajadoras precarios, los de menores ingresos. Se está multiplicando el hambre en la Argentina de manera cruel y brutal. Lo que hace Milei es gobernar por decreto y eso es despótico, es dictatorial, es algo que los argentinos y las argentinas no queremos y que esta jornada del día 12 va a ser una nueva demostración de la capacidad de lucha de nuestro pueblo y que la unidad no es por espanto, la unidad es por dignidad y por conciencia de clase para construir una sociedad diferente. No tengo ninguna duda que toca una fibra muy profunda del sentido solidario y el sentido de dignidad de nuestro pueblo cuando se toca a los jubilados y a las jubiladas. Bueno, ahí estaba Hugo Cachorro Godoy, entonces Yasky también, las 2 CTA, y andaba por ahí también Pablo Moyano, en tensión con la CGT, ¿no? Pablo Moyano moviliza con las CTA, con el Frente Sindical, con sectores que integran la CGT, pero no con el pleno de la CGT, que por ahora al menos no ha convocado institucionalmente a movilizar. Se desmarca Pablo Moyano de la política más dialoguista que emprendieron los famosos gordos o, entre comillas, independientes de la CGT, los que por lo general son, más, ¿cómo decirlo? Sí. Propicios a conversar Sí. con los gobiernos en general, desde hace 40 años, ¿no? Es una novedad. Viste como la duda es la jactancia, son los más intelectuales, porque la duda es la jactancia de los intelectuales. Si Claro, ellos dudan, queda calambre, ¿viste? Dudan un montón. Tengo un poquito más de duda. Bueno, la palabra también de Yamil Sokolovsky de CONADU, uno de los sindicatos universitarios que también movilizará el 12. A ver. Entendemos que es una causa justa el rechazo al veto presidencial
para recomponer los ingresos de las y los jubilados. Es importante que todas las organizaciones en conjunto nos movilicemos. La crueldad, de la impiedad de este gobierno que se ocupa de maltratar a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, desconociendo la dignidad de todas las personas que trabajan y han trabajado, y entendemos que esa es una causa suficiente para que pongamos mucha expectativa en esa movilización y que nuestra gente diga basta. Bien, entonces ahí desde el sindicato universitario CONADU empiezan a confluir lo que conversábamos en estos días también, distintos reclamos y distintos sectores, ¿no? En este caso, universitarios que el 12 van a ir también en respaldo de los jubilados. Y después también todo va confluyendo en las calles, las distintas luchas y distintas experiencias también empiezan a confluir ahí en este frente. No es la primera vez, por cierto, pero se ve acá una reacción para los que también por estas horas estaban ahí como, salgamos, hagamos algo. ¿A dónde vamos? Ahí está. Ahora vayan también, ¿eh? Sí. Porque había muchos en Twitter diciendo, hay que marchar. Bueno, ahí tenés dónde. Tenés el 12 y si no también tenés esta tarde, para los que están que se marchen encima, porque hoy los jubilados vuelven a marchar, acompañados esta vez por organizaciones sindicales y sociales, al igual que los últimos largos miércoles. No es una novedad, todos los miércoles vienen marchando los jubilados. Vos vas al Congreso a la tarde a un miércoles y está ahí siempre algunas organizaciones de jubilados movilizando. El miércoles pasado lo que sucedió es que reprimieron. Fueron y les dieron, ¿no? Pero además como dando un mensaje también. Miren que somos capaces de fajar a jubilados en la calle. Bueno, sí, acá estamos. Y hoy vuelven a marchar. Es para pedirle al Congreso, obviamente, que anule el veto, y dicen también que lo que está en juego no es solamente el aumento, ya que el gobierno no está transfiriendo a las provincias los fondos de los impuestos nacionales destinados a las cajas jubilatorias y que tampoco está pagando los juicios que tienen sentencia firme. Así, no es solo estos 18.000 pesos de los que se están hablando ahora para recomponer enero, lo perdido con la inflación en enero, sino otros reclamos. También denuncian una ofensiva contra el propio sistema previsional público, al que Milei, dicen, está desfinanciando para volver al modelo fracasado de las AFJP. Hoy 15:30, movilización de jubilados, organizaciones sociales y políticas, sindicales también, en el Congreso. Ayer la Policía Federal volvió a reprimir una protesta, en este caso de trabajadores judiciales, que realizaron un banderazo en las puertas del Palacio de Justicia en demanda de recomposición salarial. Están discutiendo paritarias. Y lo mismo, la Policía Federal ahí de Patricia Bullrich, gaseando en la cara, entre otros a incluso Julio Piumato, que es el secretario general de los judiciales, que también cobró, ¿no? Ligó ahí con la Policía Federal. Bueno, represión, palos, gases, es una constante. Es algo que además reivindica y promociona el gobierno como mensaje para quien quiera movilizar, ¿no? Dice, vos querés marchar, bueno, yo te voy a dar. Sí, claramente. Ese es el mensaje, no parece haber otra interpretación posible, ¿no? Sí, aparte con esa hazaña, o sea, lo vimos en las imágenes de que le tiraban en la cara a un jubilado, pegándole piñas a los jubilados, digamos, ¿no? Y sí, y vos sabés que ese gas particular, que es como un gas pimienta, pero mucho más potente, que es un spray que tiran directamente a la cara. Sí. Es muy peligroso, porque no es para dispersar, que tiran hacia el, ¿no? Que tiran al aire para que vos te tengas que ir, porque realmente la pimienta te espanta. No, pero tiran directamente a la cara. Sí, y aparte con la fuerza del chorro que se te debe entrar por todos los poros, porque lo tiran con esa especie de rociador que usan para fumigar, eso sale con... No, y quema. Yo en la última, en la ley bases, estuve ahí a metros de cómo tiraban en la cara, y justo uno que la ligó es un amigo, un pampeano que conozco. Pobre. Y lo fui a... Siempre hay un pampeano metido en algún quilombo. Sí. Y lo fui a ver y la cara... roja, ¿no? reventada. La piel quemada. Sin claro. embargo, no hay que tener miedo, ¿no? Este es parte también del nuevo panorama, ¿no? Vos movilizás y va a estar Patricia Bullrich jugando a los soldaditos en la calle. Eso no significa... o por lo menos hay que intentar de que no signifique una desmovilización. No, bueno, sí, es difícil. Hay que cuidarse, hay que protegerse entre todos, digamos, también, lo que ya sabemos, digamos, tratar de no marchar solo y demás cuestiones. Exactamente. Bueno, están también los estatales en alerta, asamblea permanente y movilización de los trabajadores estatales de ATE que temen una nueva ola de despidos. Atención con esto. La Asociación de Trabajadores del Estado se declaró este lunes en estado de asamblea permanente y movilización en toda la administración pública. La medida afectará a los organismos nacionales de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el gremio
convocó a los secretariados provinciales para definir la profundización de las medidas de fuerza en todo el país contra el recorte salarial y la tercera ola de despidos que intentará el gobierno a fin de mes, dice el sindicato. Así que atención a lo que pasa ahora a fines de septiembre. ATE mantiene la alerta por las cesantías ilegales, dicen, que podría disponer el gobierno nacional el 30 de septiembre cuando vence el plazo de los más de 65.000 contratos renovados tan solo por 3 meses. Y esta cada tanto oleada de despidos en el Estado, que les renuevan cada 3 meses y los vuelven a recortar, ¿no? Van usando el tamiz cada 3 meses justamente, van dejando algunos contratos afuera. Bueno, atención con el Garrahan, paro total y activo hoy en el Hospital Garrahan, el Hospital de Niños. Atención, los salarios iniciales de los trabajadores del hospital, que depende de Nación, no cubren la canasta básica familiar, es lo que están denunciando. Sin salarios dignos para el equipo de salud no hay hospital público. Es lo que dicen, la salud de las infancias y el Garrahan son esenciales, así que hoy paro de 24 horas de todo el personal. Tras aprobarse esto, una paritaria de solo 2% para este mes y del 1% para octubre. Finalmente entonces definieron un paro total con movilización, hay radio abierta y actividad durante todo el día ahí en el Garrahan. Denuncian que los ingresos bajos determinan que muchos profesionales opten por dejar esta institución y que su desfinanciamiento hace peligrar no solo la calidad de atención, sino directamente la existencia del Garrahan, es lo que están denunciando los trabajadores. Estamos hablando del Hospital Garrahan, ¿eh? Sí. Hospital al que van pibes y pibas de todo el país que vienen a Buenos Aires, al Garrahan, a atenderse problemas bien complejos. La actividad central es a partir de las 13 horas con una movilización alrededor del hospital y ahí el reclamo de los trabajadores. Bien, hay otros, a lo largo de toda la Argentina, se va expandiendo, hay como distintos casos de conflictos laborales y sindicales y no parece ser algo que vaya a calmarse en los próximos meses, más bien todo indica que se va a profundizar a medida que la recesión sigue impactando en el empleo y a medida que, como dijo Sturzenegger en los últimos días, cada uno va a poder elegir de qué forma despedir hoy en la Argentina. Pero mira, para que te des una idea también, para que vean que no todo pasa en el AMBA y que no solo es acá en las movilizaciones a Plaza de Mayo y la represión de Bullrich, sino que se extiende en toda la Argentina. Denuncian que Mirgor, la empresa de la familia Caputo, desvinculó a 300 contratados en Río Grande. Nota de Infogremiales. Se trata de 300 operarios que venían cumpliendo tareas desde 2020. Los trabajadores protestaron en la sede de la UOM, Río Grande. Mirgor es la empresa de la familia Caputo, uno de los gigantes de la provincia, de Nicky Caputo, el hermano del alma de Mauricio Macri, ¿no? Sí, que además es uno de los tipos que mantiene un régimen especial casi exclusivo para él del Tierra del Fuego, ¿no? Sí, con mucha plata del Estado. Claro, por eso. Y sin embargo, ahí está, con 300 desvinculaciones. Técnicamente, dice, son contratos que vencieron el 1 de septiembre y que se encontraron ahí, llegaron sin su fuente laboral, a sabiendas incluso de que la empresa continúa convocando ahí nuevos trabajadores, lo que están diciendo en esta nota en Infogremiales. Pero mirá también lo que pasa en Tucumán. Arde San Miguel de Tucumán, la UTA confirmó el despido de 200 choferes. También lo mismo, viste que cuando se habla de transporte público, pero en la capital pagan el bondi mucho más barato que lo pagamos en no sé dónde. Viste esta discusión siempre entre el interior y el AMBA sobre cuánto cuesta el transporte. Bueno, el conflicto no es solo en el AMBA. Veníamos contando también cómo había conflictos sindicales con trabajadores del transporte público en distintas provincias. Se suma ahora Tucumán. El secretario general de UTA Tucumán, César González, afirmó que son 200 los trabajadores que fueron despedidos en el marco de una reducción de servicios en San Miguel de Tucumán de distintas empresas. Este miércoles entonces al mediodía la seccional inicia un paro en Tucumán. ¿Vieron cómo desde Tierra del Fuego a Tucumán, pasando por donde quieras, hay conflicto? Está la tensión creciente y los reclamos van en aumento. Bueno, cambiamos de tema. Polémica con la inflación y empieza a conversarse sobre esto. ¿Qué pasa con los datos del INDEC? Intendentes peronistas de la quinta sección del conurbano bonaerense ponen en duda la baja de la inflación. El INDEC del vecino dice otra cosa, argumentan los intendentes de Unión por la Patria, que cuestionaron la baja ponderación. Dicen que el Instituto Nacional, que hoy preside Marco Labaña, al igual que durante el gobierno de Alberto Fernández, le tiene los servicios de electricidad y gas para calcular el índice de inflación. La baja ponderación que tiene el INDEC en la luz y el gas al momento de calcular la inflación mensual. Las estadísticas no reflejan la realidad de lo que se vive a diario, agregaron
estos intendentes, en un comunicado, los intendentes de Villa Gesell, de Chascomús, de General Alvarado, de Pila también y de General Guido, remarcaron que el aumento del costo de vida registrado en las últimas semanas los lleva a descreer, escuchen lo que dicen, a descreer de los resultados del IPC del INDEC. Es decir, hay ya un grupo de intendentes, esto es algo que está en realidad en conversación, ¿no? Y que no es la primera vez que se habla de cómo mide el INDEC la inflación. Sí. ¿No? Y qué pesa más al momento de medir el dato del IPC y el costo de vida. Lo que sucede acá por primera vez es que oficialmente, digamos, públicamente, ya tenés un grupo de intendentes que dicen, che, yo al INDEC no le creo. A mí el 4% de inflación del que me habla Caputo y compañía no me da. De hecho, el intendente de Gesell, Gustavo Barrera, tuiteó, la situación empeora todos los días, Javier Milei y el INDEC le mienten en la cara a la gente, los servicios, los alimentos, los medicamentos, el transporte aumentan todos los días, el 4% de inflación no existe, dice un intendente bonaerense, por lo que corroboran en sus territorios. Es cierto que no tenemos, a disposición datos oficiales, salvo los, el IPC de la ciudad o algunas mediciones y demás. Es medio como creer, ¿no? Decir, che, bueno, sí, dio 4%, dio tanto. Tuvo esa época que es la época de la polémica del INDEC. Sí. Toda la historia con Guillermo Moreno y demás. Pero hasta ahora nadie institucionalmente había dicho, che, no le creo al INDEC. Y acá tenés un grupo de intendentes que salieron a decir que no les da. Porque el gobierno ahora espera que la inflación de agosto, según dicen, perfore el piso del 4%. Mientras tanto, para que se den una idea y tener también en el panorama otras mediciones, se conoció que los precios de los alimentos en 20 barrios del conurbano bonaerense subieron 6% en agosto, según un relevamiento del ISEPSI, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que desde hace muchos años tiene una medición especial, que es cuánto cuesta la comida en el conurbano bonaerense. Claro. ¿No? En este caso, en 20 barrios del conurbano, una familia tipo necesita casi 400 lucas para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Un mes después necesitó, en julio, casi 400. Un mes después, en un mes, 24 lucas más. De mes a mes. Solo para cubrir comida, Claro. Para comprar los mismos productos. Dice el informe que el relato del gobierno busca instalar una expectativa inflacionaria descendente, pero con incrementos importantes en farináceos y lácteos. La canasta básica de alimentos subió en agosto casi un 6%, pese a la caída de las ventas y la recesión generalizada, dice el ISEPSI, en el conjunto de la economía nacional, que produce cierres masivos de los pequeños negocios en los barrios. Continúan los aumentos en los alimentos básicos. Empieza a haber ahí entonces un cuestionamiento, atención con esto, a los datos oficiales del INDEC. Sí. También hay evidentemente, al cambiar la dinámica de los precios, también la forma de medirlo, porque eso también, cómo lo medía antes y cómo se pondera cada elemento dentro de la canasta del INDEC, va cambiando. Cuando suben las tarifas enormemente, 300, 400%, eso tiene que cambiar, evidentemente. Y me parece que esta es una discusión pendiente, que ahora queda como más evidenciada, digamos, por las circunstancias, que no es solamente que piensan que se dibujan los números, sino la forma en que se llega, digamos, hace mucho tiempo que no se reevaluó la manera de calcular la canasta básica. Sí, sobre todo porque es más o menos la misma forma de calcular que allá por 2004. Y la verdad que los consumos... Los consumos son muy distintos. Cambiaron. Sí. El peso de... Y la ponderación de ciertos... Sí, por ejemplo, lo que cuesta, por ejemplo, la telecomunicación. Sí, claro. No era lo mismo en 2004 que hoy. Claro. El costo para una familia de tener internet. Y la importancia, no era lo mismo una familia sin internet en el 2004 que una familia sin internet en el 2024. Sí. No es lo mismo el peso. El otro día leí un gran periodista, Andrés Lerner, que decía que tiene más o menos la misma ponderación en la medición del INDEC, la electricidad que el vino tinto. O sea, es el 1% de la canasta. No puede ser lo mismo. Bueno, pero viste que también empieza, que es parte de la conversación. Después, viste que hoy se habla de plata. En todos lados vos te subís al ascensor y che, qué caras están las cosas, cuánto gastaste acá. Sí, hay descuento en tal lado. Sí, todas las conversaciones hoy son de guita, de cómo ahorrar, dónde ahorrar, cuánto gastaste y demás, ¿no? Sí. Y hay como una conversación. Pasa que no es algo institucional, por eso marcaba lo de los intendentes. Ya Pablo Moyano en algún momento había dicho algo de, che, a mí 4% de inflación mensual no me da. No me está dando, claro. En la percepción del costo de vida cotidiano no te da que la inflación esté bajando. Claro. Por cierto,
Las consultoras estiman que agosto va a dar cerca del 4%, por cuarto mes consecutivo además. Milei dice que los precios están aumentando al ritmo de 1,5% mensual, ¿no? En esta contabilidad imaginaria de Milei. A él le da que íbamos rumbo a 17.000% de inflación y que gracias a él hoy es de 1,5%. No, pero te corrijo, de 0, medio punto. Medio punto. ¿Por qué? Sí. Porque la explicación es eso, porque es 4, pero 3,5 son de la devaluación que hace el 2%. Sí. Entonces es espectacular. Bueno, hay varias consultoras. EcoGo, por ejemplo, que dirige Marina Dal Poyetto, le da 4,1% mensual. Bueno, vamos a ver, ¿no? Después hay otros índices. Está el IPC Online de Bahía Blanca, que estuvo en 4,8%. El viernes se publica el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires, que puede dar pistas ahí sobre la inflación nacional de agosto. Que viene dando igual bastante arriba que los últimos 2 meses dio bastante más arriba. Sí. Por lo general da más arriba. Tiene otra forma en la ciudad de Buenos Aires de calcular justamente lo que estamos. ¿Cómo medís? No es lo mismo la inflación porteña que la inflación, qué sé yo, en Tucumán. Por el costo en este caso, de lo que hay, particularmente que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, alquileres, ¿no? Claro, pero por eso digo, también hay que corregir eso. No puede ser el mismo peso en la canasta básica de un transporte que sale $1 que un transporte que vale $1.000. Exacto. Bueno, escribe Luciana Glesser en La Política Online, el antecedente del Chile de Pinochet, el gobierno no logra bajar la inflación del 4% mensual, es el título. Ahí dice que el gobierno de Milei está ingresando en una encerrona similar a la que enfrentaron los Chicago Boys de Pinochet, que luego de reducir drásticamente la inflación heredada, después, por supuesto, el golpe de Estado y el asesinato de Salvador Allende, llegaron a una situación en la que por más ajuste y medidas que tomaban, seguían en un nivel alto y no bajaba. Que esta es otra, ¿no? Estamos con un nivel de 4% mensual. 4% mensual era un montón cuando era la inflación mensual de Massa. ¿Se acuerdan? Sí. Le daba 4 y pico, 5. Decías, che, esto es un montón, es una barbaridad, estamos enloquecidos de inflación. Ahora está dando lo mismo, dice el gobierno, pero te evitamos una hiperinflación. Claro. Ahora, no rompen el piso de 4%. Dice también, por supuesto, ahí Luciana en su nota, el problema para la Argentina de convivir con una inflación mensual del 4% es que sigue siendo muy alta para el tamaño del sacrificio social y económico que impuso Milei. Claro. Con una caída del PBI que puede terminar este año en 5 puntos, incluso pueden llegar a ser más, y la pobreza viene arriba del 50%, además de la destrucción del poder adquisitivo de los salarios y una recesión que impacta ya en el empleo. Sí. Con igual una inflación de 4 puntos mensual, ¿no? Todo este sacrificio para 4 puntos de inflación mensual. Sí, tenía un paciente con 43 grados de fiebre, le pegó 3 tiros y sigue la fiebre en 38, claro. Digamos. Bueno, atención con esta noticia, atención sobre todo los trabajadores. Aumenta el tren, también aumenta el tren, a la larga lista de aumentos de septiembre, que incluye, entre muchos otros, las tarifas de luz, gas y combustibles, además de agua y transporte público como el bondi, se le suma a mediados de mes una suba cercana al 40% en los boletos de trenes del área metropolitana de Buenos Aires, que por supuesto tiene un impacto especialmente en los trabajadores. El aumento ya está decidido y comenzará a regir a partir del 16 de septiembre. El gobierno aumenta la tarifa de los servicios de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur de 200 a 280 pesos para los tramos más cortos, de 260 a 360 para la segunda sección y de 320 a 450 pesos para los recorridos más largos. Por supuesto que esto es, de vuelta, un impacto en el costo de vida de los trabajadores, los que se toman tren más bondi más subte, 2 bondi más tren, 3 bondi, tren y subte, ¿viste? Estas combinaciones sobre las que está ajustando el gobierno a eliminar, por ejemplo, el subsidio a la red SUBE y ahora además aumentando también el boleto del tren. Claro, aumentan los boletos individuales y ya no tienen descuento por hacer varios viajes. Según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte convocó al proceso de participación ciudadana para subir la tarifa de trenes, que es un paso burocrático, obligatorio, antes de un aumento que ya está decidido, un aumento de tarifas entonces del 40% en el boleto de tren. Pasemos ahora al tema del bondi en el AMBA. Comenzó el traspaso de los colectivos a la ciudad de Buenos Aires. Ayer el presidente Javier Milei y el jefe de gobierno Jorge Macri firmaron el acuerdo para que las 31 líneas que circulan solamente por la ciudad estén a cargo del gobierno porteño. El próximo paso administrativo se debe dar a través de una ley de la legislatura porteña que además tendrá que crear un organismo de regulación. Y metieron fotito con pulgares arriba. Sí, qué lindo. ¿Pero viste el video también? ¿Vos lo viste? ¿El duck face de Jorge Macri? Ah, no. Sí.
sí. Tiró trompita, Jorge. Sí, ¿Lo vieron? Bien, bien, Jorge. O sea, mete... Igual le cuesta un poquito la trompita. Pero pará. Mete duck face. Claro. Es un duck enojado, ¿no? Es un duck medio... No lo... Pero no se lo está burlando, claro. Esa es la No. pregunta. ¿Lo está bardeando a Milei? Cuidado. No, de ninguna cuidado, manera. Jorge Macri no lo bardees a Milei. Yo no interpreto eso como una burla ni nada de eso. ¿No? Me parece que es Jorge Macri, para quienes no lo vieron, poniendo la carita que pone Milei cuando saca la fotito de pulgares para arriba. ¿Y trompita? Baja pera y saca boca. Sí, le faltó bajar un poco la pera también. Un poco de burla ahí. Hay algo, ¿no? Sí, te rayo un poquito el autito, mira. Pero vos fíjate, ¿no? Los estadistas que tenemos a cargo de... Excelente. Qué gran momento. Me gusta muchísimo. La verdad que gran momento. Que para cerrar acuerdo un gobernador, para cerrar acuerdo con Milei tiene que poner trompita, digamos. Ese es lo que se usa en vez de firma ahora, es poner trompita y pulgarcito. ¿Y cómo fue la reunión? Backface. Ahí está. Bueno, mientras tanto, Macri aseguró que en una primera etapa no habrá modificaciones en las tarifas y que la ciudad asumiría el costo que la nación deja de pagar en concepto de subsidios y la diferencia por los descuentos de la red SUBE. Estamos hablando de unos 7.000 millones de pesos extra por mes. Y por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cruzó al gobierno nacional por la quita de subsidios, adelantó que va a ir a la Corte Suprema, como ya hizo con el recorte de Nación al Fondo Nacional de Incentivo Docente, entre otras medidas, y reivindica Axel Kicillof lo que están haciendo en la provincia de Buenos Aires. Explica qué hicieron y cómo impacta el ajuste nacional en la provincia. Esto fue en Radio Con Vos. ¿Por qué Milei se borra? Porque jode a la provincia, pero jode a todas las provincias. La urgencia para mucha gente es saber cuánto va a seguir pagando esta semana el colectivo, sobre todo esos que tenían el descuento, ¿no? Bueno, vamos por partes, porque estaba leyendo recién algunas declaraciones. No voy a decir lo que vi en los titulares, y lo que observé es una operación espantosa, vomitiva y a cielo abierto, como que la provincia no había hecho algo o había guardado algo, mientras la ciudad sí, lo cual es un disparate y un papelón. Nosotros tenemos 226 líneas de colectivo. Los subsidios a las empresas los paga la nación hasta el día de hoy, y después la ciudad le tiene que reintegrar ese monto. A mí me llegan las facturas, nosotros le pagamos a las empresas. En cambio, con la línea de la ciudad, la nación paga a las empresas, pues la ciudad le debería devolver. Bueno, no le devolvía. Hay líneas en la provincia, nosotros pagamos el 100%, hay líneas en la ciudad venía pagando el 50%. La provincia de Buenos Aires sigue pagando, como lo hizo siempre, el subsidio del interior, y lo aumentamos 110% ahora para que no siga subiendo el boleto. Y en el caso de estos subsidios en el conurbano, líneas del conurbano, pagamos todos nosotros. El que no pagaba era la ciudad. Esta discusión que se está dando estos días tiene que ver con una decisión intempestiva del gobierno nacional, que el gobierno nacional tenía también un programa que era que el que se tomaba un segundo bondi o subte o tren había un descuento. ¿Qué es esto? La red SUBE. Era un programa nacional, con recursos nacionales, tiene normativa nacional, está en presupuesto nacional, y como todo lo que hace Milei, un día dice no lo pago más. Es ilegal que lo deje pagar, esto también. Por eso estamos yendo a la Corte Suprema, que tiene una obligación de pagar esto, de pronto dice que lo deja de pagar. Yo tengo presente que Macri apareció con un tuit donde le pedía al gobierno de Milei que le pagara lo que la Corte Suprema falló de coparticipación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces te digo, aproximadamente este último mes de coparticipación a la ciudad, por lo que están discutiendo, deben ser como 80.000 millones de pesos. Nosotros a todo esto nos estamos haciendo cargo de infinidad de abandonos y deserciones del gobierno nacional. Todos los días llega una nueva. Medicamentos oncológicos, ponele. Dejó de pagar el gobierno nacional, provincia amplía el Bademecum. Pero todo esto de ir atajando los penales, levantando los cadáveres que tira Milei de estas cosas, la verdad que viene acompañado de una caída de la recaudación, de un recorte de fondos de todo tipo a todas las provincias. ¿No? Por eso yo no quiero ponerme como en una situación de exclusividad. Bueno, ahí está entonces, las distintas posturas, ¿no? Jorge Macri en Casa Rosada metiendo duckface, pulgarcito para arriba, y Axel Kicillof rumbo a la Corte Suprema para reclamar por esos fondos, ¿no? Son distintas formas. Sí. Sí. De construir política, digamos. Sí, hay que ver cómo toma la cara de Patito la Corte Suprema. ¿Qué postura tiene al respecto? Me encantaría que vaya a la Corte Suprema. Y ¿cuáles son sus argumentos? Duckface. El Black Macri. Bueno, cambiamos de tema. Kiosqueros en crisis. Loco, ni para el kiosco hay. Ay, por favor. Ni para el kiosco hay. Y bueno, pero sí, lo primero que eliminaba, que el chocolate que te compraba, claro, no te lo compraba más.
Kiosqueros en crisis, caen las ventas hasta un 40%. Así surgió un relevamiento que hizo el diario Crónica, está en la tapa del diario Crónica de hoy, con comerciantes del rubro, quienes detallaron cómo se las rebuscan para afrontar la brutal retracción de la demanda. Uno contó que ofrece la caja regalazo, ya no saben cómo hacer, ¿viste? Sí, meten muchas cosas juntas. Muchas cosas juntas para tratar de venderlo de alguna forma. Sí. Y alertaron por una fuerte mutación del consumidor, no porque los consumidores vayan a ser mutantes. No son X-Men. No. Una mutación del consumidor hacia segundas y terceras marcas, ¿no? Bueno, eso, no te alcanza para la que compraba siempre, bueno, dámela porque es un poquito más barata. Y así hasta que en un punto ya dejas de comprar. Néstor Palacios, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina y propietario de un comercio del rubro ubicado en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, sostuvo que ese porcentaje, el del 40% de caída, marca solo la debacle en el área metropolitana de Buenos Aires, debido a que la retracción de ventas, dice, fue peor aún en otras regiones del país. Hablé con kiosqueros de Chaco, Corrientes y Jujuy, donde la caída en agosto fue de entre 30 y 35%, y en el sur del país, como en las provincias de Río Negro y Santa Cruz, el impacto fue de más del 40%, es lo que dice desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. Palacios además protestó por el aumento de las tarifas de los servicios públicos, como la luz, el gas y el agua, por ejemplo. Eso sumado a que las ventas no ayudan, dice, va a generar que cierren kioscos a nivel nacional. Es lo que están alertando los kiosqueros de la Argentina. Ya ni para las golosinas, loco. No, y es muy curioso el mecanismo que tienen los libertarios, que los argumentos libertarios en las redes al respecto, que antes... decían que los kiosqueros, los comerciantes en general, compraban alimentos y cuestiones para protegerse de la inflación y hacían stock de esa manera. Sí. Era una forma de protegerse. Y ahora los tildan de especuladores, hijos de puta, liquiden el stock que tiene porque no venden nada y ahora se quejan. Es rarísimo. Sí, hay muchos argumentos absurdos. Por ejemplo, una que me pasó mucho en TikTok. Estoy TikToker ahora, subiendo videos a TikTok. El aumento de la nafta. Sí. Arriba, mil y pico el litro. Sí. Es lo que sale un alfajor, te dicen los libertarios. Bueno, pero vos no llenás el tanque del auto con alfajores. Claro. Necesitas meterle 60, 50 lucas al tanque de nafta. En todo caso, charlemos sobre el precio del alfajor. Aparte, no te comés 45 alfajores por día, como 45 litros de nafta carga el tanque del auto tampoco, ¿no? Exactamente, pero bueno, así están las cosas. Cambiamos de tema. Día de rosca en el Congreso, Atención, Victoria Villarroel pretendía convocar para hoy a una sesión solamente para aprobar lo que quiere el gobierno, la boleta única de papel, pero el kirchnerismo y el radicalismo quieren incluir en el temario la derogación del DNU que otorga los fondos millonarios a la nueva CIDE. Ya fue rechazado en la Cámara de Diputados, ahora necesita ser rechazado ese DNU en el Senado. Lo de los 100.000 palos para la CIDE, por ahora están. De hecho ya se lo gastaron. Pero hay que ver qué hace el Senado con eso. Y también pretende el Senado convertir en ley el aumento del financiamiento universitario, que el gobierno ya anticipó que va a vetar. Claro, pues también es degenerado ir a la universidad. Las distintas fuerzas no se pusieron de acuerdo ayer en la reunión de labor parlamentaria, por eso decidieron volver a encontrarse esta mañana para definir el temario de la sesión que está prevista para las 14 horas. Puede haber ahí cruces, rosca y rock and roll. Entonces, en el Senado, el proyecto de boleta única ya tiene media sanción en diputados, pero deberá volver al Senado con modificaciones para ser ratificada o para imponer la versión original. En el caso de la iniciativa de financiamiento universitario, que tiene también aprobación en diputados, faltaría ahí el check del Senado, aunque Milei ya prometió vetarlo. Porque todo lo que tenga que ver con recomponer jubilaciones o aumentar el presupuesto de las universidades, veto presidencial. Sí. Daba alguna duda. Sí, todo lo que no sea plata para el decil más alto de la sociedad, ¿no? Exactamente. Bueno, por otro lado, hoy va Guillermo Francos a responder preguntas. Francos llega al Congreso para dar su primer informe de gestión. Nota de Pedro Lacur en el diario AR cuenta que estamos hablando del segundo informe de gestión del gobierno de Javier Milei en casi 9 meses. La principal espada política de la Libertad Avanza deberá responder una batería de preguntas para, despejar o no dudas de los legisladores de los distintos bloques opositores, envalentonados luego de los traspiés legislativos sufridos por el oficialismo en las últimas semanas. Es esta mañana en la Cámara de Diputados. El jefe de gabinete tiene que responder y poner a prueba también su cintura política y enfrentarse a los legisladores opositores. Así que es una jornada que va a dejar posiblemente
unos buenos tweets y unos buenos videazos. Sí, unos clipardos. Mirá el clip que me mandé de esta pregunta a Franco. Sí, sos malo, Milei. Y en esa están algunos, pero bueno, tiene muchas preguntas por responder. Por escrito le hicieron llegar 3.535 consultas. De ese total, luego de descartar las repetidas, quedaron poco más de 2.100. Se trata de un nuevo récord, chicos. El anterior había sido 1.400 respuestas de Nicolás Pose, el mudo Pose que... Ah, claro, porque antes había otro jefe de gabinete. ¿Te acordás? Una vez sola habló y ya lo sacaron, pobre. La única que había hablado. Le conocimos la voz y lo echaron. Sí, al toque. Bueno, en este caso el jefe de gabinete también debió dar cuenta en su informe de la situación contractual del asesor presidencial Santiago Caputo, quien pese a no figurar en la planilla de funcionarios públicos, no está, ¿eh? No está, pero... no es nada, no tiene cargo. Pero si es asesor debería figurar. ¿O no? Porque si tiene algún tipo de sueldo o algo. No solo es asesor, sino que estamos hablando de, como dicen los libertarios, el triángulo de hierro. Sí. ¿No? El Javo, Karina y Santi. Sí, por supuesto. El triángulo de hierro del gobierno. Sí. Y ante la pregunta de la oposición, básicamente ¿de qué labura este tipo? Que es monotributista. Sí. Le factura al gobierno, está contratado en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia, así le factura monotributista y le factura a Karina Milei. Una changa, claro. Es en la categoría de consultor 2, con una remuneración equivalente, sacaron la cuenta, es decir, según números oficiales de septiembre, Caputo está cobrando 2,5 millones de pesos. Santi Caputo, 2,5 palos, le factura al gobierno. No parece mucho. No tanto. No, realmente no es un tema que vos digas, ahí se va la plata de los chicos pobres del Chaco. No. Como decían antes. Pero es curioso también que lo que sí que tenga tanto poder, digamos, un tipo que factura, que no cobra un gran sueldo y que además, y que por otra parte le ofrece cargos a la Corte Suprema, digamos. Por ejemplo, García Mansilla dijo, claro. a mí me lo ofreció Santi Caputo me ofreció ser juez de la Corte Suprema. ¿Cómo? Pero si es un monotributista de la Secretaría General de la Presidencia. ¿Cómo hay un monotributista de Karina Milei ofreciendo cargos en la Corte, chicos? En medio, a mí no me termina de caer mal porque es un poco la comisión de fútbol de Boca, ¿viste? Que echaban en una IPF a los técnicos. Tiene como un poquito irregular de eso. Bueno, lo cierto es que más allá de esa remuneración, las atribuciones de Caputo dentro del gobierno son mucho más amplias. Entre otras cosas, está a cargo, por ejemplo, de la transformación de la CIDE, por la cual es apuntado justamente en el Congreso como el más interesado en que el DNU, que le otorga 100.000 millones de pesos de fondos reservados, no sea rechazado en el Senado. Entonces Santi te cobra 2,5 palos, te factura 2,5 palos a la Secretaría General de la Presidencia, a Karina Milei, pero te administra 100 palitos en la CIDE. Le mandamos un saludo. Bueno, por otro lado, Milei, cada vez más oscuro. Más de 60 organizaciones civiles cuestionaron el decreto de Milei que limita el acceso a la información pública. En un comunicado conjunto, múltiples organizaciones sociales de derechos humanos y de la sociedad civil, 60, todas juntas, expresaron su preocupación por el decreto firmado esta semana por Milei, que básicamente restringe el acceso a la información pública. Las entidades firmantes, entre ellas ASIG, Amnistía Internacional, CELS, Poder Ciudadano, sostienen que el decreto representa una regresión significativa en materia de transparencia y acceso a la información al ampliar de manera discrecional las excepciones que permiten al Estado negar información solicitada por la ciudadanía. Extendió las excepciones casi a la totalidad de las razas. Mira, no tengo ganas de responderte nada, así que lo que vamos a hacer es firmar por decreto un montón de excepciones de cosas que yo no tengo ganas de responder. Por ejemplo, cuántos perros tengo, cuántas jaulas hay en Oliva, ese tipo de cosas. Cuánto gasta Milei en viajes por el mundo. Claro. O cuánta comida tienen guardada en galpones. O qué están haciendo con el oro del Banco Central. Claro, es muy específico. No se puede informar todo de todo, salvo que digan oro, comida, perros, hermana. ¿Viste? Palabras clave muy evidentes. Exactamente. Bueno, el decreto de Milei amplía las excepciones que básicamente le permiten al Estado negar información solicitada, no solo por la prensa, también que salió FOPE, hay un montón de periodistas enojados con esto. En general, la ciudadanía, cualquiera puede ir al Estado y decir, a un pedido de acceso a la información pública, yo quiero saber tal cosa. Y el Estado te lo tiene que responder. La famosa información de interés público. Sí, bueno, esto claramente le otorga a los funcionarios públicos, al gobierno, a Milei, mayor discrecionalidad para definir qué información es considerada de interés público y cuál no.
No, esto es privado. Esto es no, sí, te estoy preguntando. Pero son las reservas del Banco Central, no, privado. Es información privada. Para mí me parece que no es de interés público. Sí, a mí me interesa públicamente. Bueno, porque Caputo tiene un afecto muy especial con el oro. Y para él es personal. Exactamente. Bueno, ahí entonces la advertencia de 60 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, CELS y demás, que dicen, che, loco, esto está muy turbio, esto está cada vez más oscuro. Bien, hasta ahí entonces las últimas novedades en la política argentina. ¿Qué pasa en el barrio, Francesa? Sí, nos quedamos acá en la región. En México, la reforma judicial impulsada por el gobierno de AMLO está avanzando. La Cámara de Diputados acaba de aprobar esta madrugada el proyecto en general. Se tendrá que discutir ahora en lo particular antes de pasar al Senado. Es una reforma que plantea la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema, y esto a partir de 2025. Es una reforma muy polémica que no le gusta para nada a Estados Unidos, y de esto vamos a estar hablando en el transcurso de esta mañana. En otro orden de cosas, también les quiero contar que Brasil y Colombia finalmente sacaron este martes a la noche un comunicado conjunto, una nota breve compartida en redes sociales para expresar, según sus palabras, su profunda preocupación por la orden de aprehensión, la orden de detención que dio a conocer a principios de esta semana la Fiscalía de Venezuela contra el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Se tomaron unas horas, ¿no?, para expresarse al respecto. Sabemos que es una voz que tiene mucho peso, así que cada palabra es una palabra elegida. Consideran, ahí también me refiero al texto en particular, que la medida afecta gravemente los compromisos asumidos por el gobierno venezolano en los acuerdos de Barbados, unos acuerdos que esos dos países estuvieron acompañando, apoyando, y que permitió reunir al oficialismo y a la oposición de cara justamente a las elecciones para definir una hoja de ruta. Ellos piensan, ahí también me refiero y utilizo las palabras del comunicado en cuestión, piensan que obstaculiza los esfuerzos para una resolución pacífica de la crisis que se vive en Venezuela, basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas. Entonces, de ese modo y con ese comunicado, Brasil y Colombia, los gobiernos de Lula y Gustavo Petro, se están sumando a la condena que ya había expresado la Unión Europea, Estados Unidos, algunos países de la región, entre ellos, por ejemplo, Argentina, además de la ONU, que condenó, rechazó esa orden, esa decisión de justicia. Si bien se suman, cada uno lo hace, por supuesto, a su manera, no son todos lo mismo. Brasil y Colombia siguen siendo los dos principales, tal vez únicos, interlocutores a nivel de la comunidad internacional, tratando de encontrar una salida. Hasta ahí, amigos, amigas, el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. 17 grados en la ciudad de Buenos Aires.